Ok, très bien. Et pour la deuxième partie de la classe, on doit commencer avec le, les clases de la semana 4. Vamos a empezar con las clases de la semana 4. Ajá. En este caso, perdón, disculpen, esta tos me tiene un poquito contrariada, con las explicaciones. Entonces, bueno, en las diapositivas de la semana 4, ¿verdad? Van a encontrar este tema que ya lo vimos antier, me parece, que fue de cómo expresar la cantidad, ¿verdad? Entonces, esto, como quien dice, pues ya lo vimos y nos vamos a pasar a este de aquí. Listo, perdón. Esta tos. Vamos a ver ahorita dos verbos, ¿sí? Lo que son los verbos faire y el verbo manger, ¿sí? Estos dos verbos se utilizan de manera muy recurrente cuando hablamos de comida. ¿Por qué? Ay, perdón. El verbo faire, les platicaba que es un verbo, como quien dice, un poquito versátil, ¿no? Entonces, y también lo utilizamos mucho, porque digamos que lo utilizan como para poder, ¿cómo les podré decir? O sea, como para decir que están haciendo otra acción. Entonces, por ejemplo, pues ayer que veíamos lo de la receta, tenemos el verbo freír, que es frire. Ajá. Nosotros sí utilizamos el verbo freír tal cual, o sea, yo frío, tú frías, él fría, nosotros freímos, bla, bla, bla. Pero en francés, ¿verdad? Hagamos de cuenta que lo que hacen primero, o sea, es poner el verbo faire, que bueno, lo voy a poner entre paréntesis, ponen el verbo faire, ajá, y después utilizan el verbo freír, ¿sí? O sea, que es hacer freír. Digamos que este verbo es como y lo pongo entre comillas, auxiliar, porque no es ¿cómo se dice? No es obligatorio, ¿verdad? Utilizarlo como para, bueno, en algunos casos, y es que no sé cómo decírselos, o sea, este, mm, se utiliza para justificar otra acción. Por ejemplo, también nosotros tenemos mm, por ejemplo, cocinar. Cocinar tenemos el verbo tal cual, cuisiner, que es cocinar, ¿sí? De verdad me da mucha pena con esta tos, estar estornudándome a cada rato. Este, bueno, les decía, tenemos el verbo cuisiner, pero también tenemos otra manera de decir tal cual lo mismo, que es faire la cuisine, o la cuisine. Y no es que se pongan a hacer la cocina, no, tal cual
también es cocinar, ¿sí? O sea, solamente digamos que de esto depende este, el utilizar uno u otro, ajá, tanto el verbo cuisiner como el verbo faire, o sea, el verbo faire y después la cuisine, depende como de cada persona, de si lo quieren utilizar o no, y ya. Entonces lo que tienen que hacer tal cual es primero conjugar el verbo faire, que es este de aquí, en presente, ¿sí? Y aquí está la conjugación. Si se fijan, es también, es un verbo irregular, entonces por lo tanto va a cambiar un poquito su conjugación con alguno de estos pronombres. Pero por ejemplo, si se fijan aquí, como les decía ayer con otros verbos irregulares, llevan un cierto patrón, ajá, en el cual nos hacen como adivinar o más o menos saber cómo va la conjugación de esto, ¿sí? Pero la verdad es que el verbo faire es un verbo que se utiliza de manera frecuente, entonces pues la verdad es que terminan aprendiéndoselo. Entonces, si se fijan, aquí en los dos primeros se escribe de la misma manera. Se escribe exactamente de la misma manera. Y acá lo único que cambia es de que en lugar de la S tienen una T, ¿sí? Pero estas últimas letras no se van a pronunciar tal cual. La pronunciación de estas tres palabras es exactamente la misma. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, on fait. Ajá. Cambia ya un poquito con los plurales. ¿Se fija? Ajá. Aquí sí tiene terminación de los regulares. Nous faisons. Ajá. Acá sí cambia totalmente. Entonces les digo, no queda de otra más que aprendérselos, pero de tanto que lo utilizan, la verdad es que terminan por hacerlo, ¿verdad? Entonces, vous faites, ajá, ils font, elles font. Entonces, je fais, tu fais, il fait, elle fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. ¿Sí? Es el verbo faire que es hacer. Ahora, el verbo manger. Manger es comer, ¿sí? Aquí se los pongo al ladito. Comer. Ay, esa acción que al menos a mí me pone de buenas. Entonces, igual que los verbos que terminan en ER, ajá, cada pronombre, ¿sí? Tiene su terminación definida, ¿sí? Ajá. Solo que, ¿sí? Este verbo, los verbos que terminan en ER, ujú, pero que en su palabra, antes de esa ER también tienen una G, tienen una excepción aquí en el pronombre nu, ¿sí? Incluso lo puse hasta en otro color, ¿sí? ¿Por qué? Una de las características del francés es que es agradable al oído, melodioso, o sea, se tiene que escuchar bien. Hay algunas reglas, por así decirlo, ¿verdad? Que, digamos, se siguen para tener una buena pronunciación y que se escuche bien, ¿sí? Listo, perdón. Entonces, al momento de pronunciar, por ejemplo, seguimos un mismo patrón, ¿sí? En cuanto a esta conjugación. Entonces, sería je mange, ajá, porque la G
con la E es como je, ¿sí? Je. Mange, tu manges, il mange, elle mange, ¿sí? Siguiendo la regla normal, ¿sí? De lo que son los verbos regulares, ¿verdad? Ay, esta E no debería de estar aquí, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una G y una O, pues va a suceder lo mismo que en español, como go. Entonces, por ejemplo, tenemos estos de aquí arriba, je mange, tu manges, il mange, elle mange. Y luego aquí, por ejemplo, con nu, sería nous mango, o sea, mange, mangon, como que ya no tiene esa secuencia, ¿sale? Entonces, es por eso, sí, que para que se escuche el je y luego la terminación, ajá, lo que hacemos es tal cual dejar esta E, ¿sí? Ay, no. Vamos a dejar esta E para que aquí tenga el mismo patrón fonético o sonoro, por así decirlo. Ajá, no mange. Y ya después, ahora sí, le agregamos esta terminación. Mangeons, ¿sí? Nous mangeons, vous mangez, il mange, elle mange. Porque si se fijan, todos los demás, o sea, después de la G, ajá, de aquí para acá y de acá para acá, siempre le sigue una E, a excepción del nu. Entonces cambia la manera al momento de pronunciarlo, cambia. Entonces lo que queremos es que siga ese cierto patrón para que se siga escuchando igual. Es por eso que todos los verbos que terminan en ER, pero tienen una G también antes, van a utilizar este recurso, ¿sale? Por ejemplo, también, eh, por ejemplo, también tenemos el verbo voyager. Ajá. Voyager, ¿sí? Que es viajar. Entonces, lo voy a poner aquí abajo ya todo. Ajá. Ajá. Je voyage. Tu voyage. Il voyage. Lo voy a poner solo con un pronombre para no escribirlas. Entonces aquí en nu, igual de la misma manera le ponemos esa E y después la terminación un. Vous voyagez. Ajá. Voyage. Ajá. Y si se fijan, o sea, es el mismo patrón. Ajá, todas sus terminaciones E, y aquí vamos a dejar que se preserve esa E para que se escuche igual y después vamos a ponerle la terminación ON, ¿sí? Para que es tu voyage, il voyage, nous voyagions, ¿sí? Para que se escuche igual, no sea voyagón, voyage, 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 voyagón, como que no cuadra, ¿sí? Voyage, vous voyagez, perdón, y el voyage, ¿sí? Entonces, les digo, algunas cosas del francés sí tienen ese lineamiento para que se escuche bien, así, ¿sí? Porque tienen que ser agradable al oído, ¿sí? Entonces, habiendo visto esto, vamos a hacer unos ejercicios de manera rápida. Pues, perdón.
Trato de no morir en el intento de la tos. Entonces aquí lo tal cual vamos a responder, ¿verdad? En mettre, nous avons ici la conjugaison du verbe faire, donc on doit le mettre ici dans l'espace qui convient. Ajá. O sea, aquí lo vamos a poner en el espacio que conviene. Entonces, je, ajá, y decíamos que este era fait. Ajá. El tú también se repite de la misma manera, ¿sí? El, aquí, él, en lugar de la terminación de la S, ¿sí? Terminaba en T, ¿sí? Pero la pronunciación de estos tres es exactamente la misma. Je fais mon lit, tu fais un gâteau, il fait un exercice, elle fait la soupe. Ajá. Ahora, nous, ahí tiene la terminación ONS. Nous faisons une galette. Ajá. Vous es fait, ¿sí? Porque si se fijan aquí son los mismos, o sea, la tercera persona del plural en masculino y femenino y pues tenemos acá dos iguales, tiene que ser exactamente igual, hasta por descarte sale, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es vous faites des guirnaldes, ils font leurs devoirs, ils font des bouquets, ¿sí? Evidentemente, pues yo lo hago rápido porque pues ya me lo sé de arriba abajo. Ajá, pero ustedes tómense su tiempo, ¿verdad? Y también el verbo manger, ¿sí? Ah, c'est qui dit la consigne. Complète les phrases avec le verbe manger, ¿sí? Entonces, aquí nous avons quelques, ¿cómo s'appelle? Quelques phrases. Et nous avons ici la conjugaison de verbe. Oui. La première, c'est mon chien Toby, o sea, mi perro Toby. Ajá, en este caso, cuando se dirige, también animales, vamos a sustituirlo con él o ella, ¿sí? Estamos hablando, eso depende, claro, ¿verdad? Si es uno o son varios, para saber si es singular o plural. Entonces, vamos a poner este primero. Mon chien Toby mange ses croquettes, ¿sí? Sus croquetas. Depuis un an, je ne plus de viande. Ajá. Perdón, ya. Desde hace un año, ajá, yo no más carne, o sea, yo no como más carne. Y entonces la terminación es E, ¿sale? Je ne mange plus de viande. Avec vous, ajá. Acuérdense, terminación es Z. Entonces es este de aquí, hoy, arriba. Vous mangez avec plaisir ce que votre maman apporte, ¿sí? Ustedes comen con gusto lo que su mamá les da, ¿sí? Avec nous, ajá, está la excepción que les había dicho, ajá, y terminación ONS. Nous mangeons dans un restaurant. Comemos en en un gran restaurante. No son nuestros hijos. Aquí luego de repente se les cuatrapea, no sé por qué, ¿verdad? O bueno, también de repente sí como que no sabemos diferenciar como para cuál pronombre va. Estamos hablando de nuestros hijos, o sea, sí son nuestros, esa es la posesión, pero a final de cuentas son terceras personas, ¿sí? De las que estamos hablando, porque creo que, bueno, más bien depende de cómo hables con el interlocutor, ¿verdad? O sea, como que tú estás hablando con el papá, ¿verdad? Y dices nuestros hijos. O sea, estamos hablando de que estás hablando tú con él de ellos, ¿sí? No estás hablando, o sea, tú con el papá
y estás incluyendo a tus hijos. Ese sería el nosotros, ¿sí? De ustedes es como si tú le hablaras a tus hijos y cuando tú hablas con otra persona de ellos, ajá, es ya cuando tal cual corresponde a ellos, que sería il. Y entonces en este caso la conjugación es para las terceras personas ENT. Nos enfants mangent du lait midi à la cantine. Ajá. Nuestros hijos comen este du lait midi, o sea, como al mediodía, siempre al mediodía a la cantine. La cantine es la cafetería de la escuela, ¿sí? On. On, no sé si les he dicho, pero este es un pronombre que nos ayuda también a hablar de nosotros, pero al momento de conjugarlo, ¿sí? Vamos a hacer que la conjugación sea como si fuera ir o él, ajá, del singular. O sea, también se va a acomodar ahí. Entonces tiene que llevar esta misma conjugación. Por lo tanto, ajá, estaría aquí. On mange trop de viande. C'est mauvais pour la santé. Comemos demasiada carne. Ajá, es mala para la salud, ¿sí? Y siempre tiene que ir conjugado con estos dos pronombres, porque hay quien, por ejemplo, pone el pronombre on, pero después pone la conjugación como si fuera nu, y eso es incorrecto, ¿sale? O sea, siempre tiene que ir junto con estos. De hecho, por lo general, siempre los van a encontrar como il, el, on, a veces, ¿sí? Ok. Suivant, les éléphants de grandes quantités de feuilles chaque jour. Ajá. De la misma manera que les dije hace rato, estás hablando con alguien de otras cosas, en este caso de animales, de otro ser vivo, entonces es ellos, ¿sí? Les éléphants mangent de grandes quantités de feuilles chaque jour. Ajá. Los elefantes comen grandes cantidades de hojas cada día, ¿sí? La suivante, fais attention. Ajá. Aquí, por ejemplo, esta es la versatilidad del verbo faire. Volviendo a ajá. Entonces, hagan de cuenta que aquí lo que es faire attention, es poner atención, ¿sí? Nosotros en español tal cual, utilizamos el verbo poner. Ajá, para que, o sea, te pongas trucha, ¿verdad? Y ellos utilizan el verbo faire, les digo, es muy versátil y muy utilizado. Entonces es faire attention, es poner atención, ¿sí? No es que hagas la atención, o sea, de manera tal cual, ¿sí? Entonces, on continue, le seguimos faire attention à ce que tu, ajá, y en este caso, pues bueno, el que queda, ¿verdad? Pero es con tu, à ce que tu manges, ¿sí? O sea, pon atención a lo que comes, ¿sí? Entonces, bueno, la verdad es que no me acuerdo si estos vienen en la actividad que les dejé, la verdad, creo que eran partitivos, pero bueno, ahorita les paso el link para que los tengan ahí, y los hagan después, ¿sale? Entonces, espero que no tengan dudas, no tengan preguntas, si no, ya saben, con toda confianza, me pueden mandar un mensajito y yo les respondo sus dudas. Entonces, bueno, merci beaucoup et j'espère, espero de verdad que mañana, alguien sí se pueda conectar para, hacer tal cual la dinámica propia del tema que sigue, ¿sí? Porque a final de cuentas se trata de una dinámica en la que ustedes tienen que participar. Espero que se pueda conectar al menos uno. Si no, pues bueno, ya veré cómo le hago. ¿Sale? Entonces, bueno, merci beaucoup et on se voit demain. Y nos vemos mañana.